Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. En la entrevista central queremos hablar de las estadísticas del desempeño económico de Nicaragua a lo largo de este año. Para eso nos acompañan esta noche los distinguidos economistas, el doctor Néstor Avendaño, presidente de COPADES, y el licenciado Rafael López, asesor económico de COSEP. Ambos bienvenidos al programa. Teníamos rato de no tener el gusto de tenerlos. No hace daño. ¿Cómo han visto ustedes el desempeño económico del país a lo largo de todo este año en que tuvimos sequía, poca lluvia, caída de exportaciones, inestabilidad en la economía mundial? Casi todos los organismos, Fondo Monetario, la CEPAL, Banco Mundial, el BID, bajaron sus proyecciones de crecimiento mundial. ¿Cuál es la valoración que ustedes tienen? Comencemos por el doctor Avendaño. Bien, buenas tardes. Fíjate que han habido variadas noticias económicas, preocupaciones a veces infundadas, diría yo, porque sobre la sequía que tú mencionabas, los efectos no fueron muy dramáticos. Otra razón, el volumen de las exportaciones caerá en este año. Mi respuesta es no, porque la caída de precios que observamos en algunos rubros, tales como el azúcar, por decir algo, va a ser compensado o amortiguado por incrementos de volúmenes que se esperan de la cosecha del actual ciclo en los productos de exportación. En el mejor de los casos hay un leve crecimiento, no más de un 2% en el volumen de exportaciones de bienes este año, y en el peor de los casos, estancamiento, ¿verdad? Por lo tanto, el valor esperado de las exportaciones será bastante similar al que tuvimos en 2014. Pero las exportaciones ya han dejado de ser el motor del crecimiento económico. Eso hay que reconocerlo. ¿Cuál es el nuevo impulsor del crecimiento económico? Las inversiones privadas y públicas. Hay que mencionar a los dos sectores. Y aquí juega en gran parte un proyecto que ha sido muy cuestionado mediáticamente. Me refiero al proyecto Tumarín, que el año pasado lo tenía previsto, ¿te acuerdas, verdad? En la entrevista que tuvimos, sobre su inicio, aunque no dinámico, en el año 2015. Y Tumarín arrancó, comenzó. Y el próximo año nadie va a decir que Tumarín está funcionando. Van a decir está atrasado, porque quieren ver construcción, quieren ver la presa, quieren ver el trabajo ingenieril hacia arriba, a sabiendas que el primer trabajo es hacia abajo. Me decían los expertos en estas inversiones que la presa hay que construirla sobre roca dura, y eso dura un año, extracción de tierra. O sea, el próximo año, en febrero, me han dicho las personas relacionadas con el proyecto, comienza ya en firme la excavación. ¿Qué pasa en los otros sectores de este año, en la actividad económica? La construcción, pues, dinamiza la economía y su efecto multiplicador en las otras actividades económicas. La construcción pública se caracteriza por la red vial, principalmente hospitales. La construcción privada se dinamizó tremendamente en este segundo semestre. Hoteles, restaurantes, viviendas, edificios multifamiliares, centros comerciales, en fin, yo creo que ni las cuentas oficiales del país tienen tan actualizado el ritmo de la construcción en este segundo semestre. Caen las minas, no solamente porque se desplomó el precio, sino también por los problemas laborales que se dieron alrededor de esta actividad.
La pesca por el sobrecalentamiento de las aguas disminuyó su extracción de especies marinas. La manufactura creciendo levemente porque la actividad primaria junto con la pecuaria no fueron tremendas por los efectos exógenos en la economía. Comercio es un sector central del crecimiento económico de este año. Energía eléctrica y agua potable, igual. Restaurantes y hoteles han crecido los servicios. De tal manera que este servidor estima que al menos el crecimiento económico de Nicaragua en 2015 se aproximará a 5.1%. Superior a lo que habían pronosticado, 4.3, 4.5. Superior incluso a lo que dice el FMI, 4%. Aunque la versión más pesimista que yo he escuchado sobre el crecimiento económico de Nicaragua este año es la de FUNIDES, con 3.9%. No sé cuáles serán los supuestos de FUNIDES, pero el Banco Central, con su banda de crecimiento entre 4.3 y 4.8, pues yo me aproximo al límite superior de esa banda después de haber actualizado mis cálculos económicos allá en Copades con los datos físicos de producción registrados oficialmente hasta el mes de septiembre. Y bueno, como mencionaba el doctor Avendaño, la verdad es que hay un fuerte impulso en la parte de inversión privada. Hay muchas construcciones que son visibles para nosotros en este momento. Tenemos el caso de PriceSmart, que recién se ha inaugurado. Próximamente, el 9 de diciembre, va a haber otra inauguración, que es Walmart. El 16 de diciembre aproximadamente se inaugura la nueva planta de Cargill en el kilómetro 17 de la carretera Masaya. Y también hay otras construcciones que se han venido desarrollando en este año, como la expansión del centro comercial Galerías, por ejemplo. También está Multicentro La Brisa. Todas son inversiones que son visibles, que están próximas a inaugurarse. El Hotel Hyatt, que está próximo a concluirse también y que se va a inaugurar en los primeros meses del próximo año, son algunos de los ejemplos de cómo se ha visto dinamizada la inversión durante todo el año 2015, ¿verdad? Ahora, yo la verdad es que no difiero mucho de una proyección de crecimiento estimada en 5.1%. Yo calculo que vamos a estar en torno a un 5%, de manera que eso no hace diferencia significativa. Y hemos tenido un escenario de baja inflación, ¿verdad? Es un escenario diferente a lo que ha ocurrido en los años anteriores. Más o menos nosotros vamos a andar, yo estimo que entre 3,5% y un 4% de inflación al cierre de este año. Y ahí casi el 50% menos de lo proyectado. Lo que pasa es que ya existe como una línea fija de cómo proyectar la inflación en este país, ¿verdad? El 5% del deslizamiento más un 2% de inflación internacional, entonces más o menos hay una medida que parametriza un 7%. Entonces, sí, digamos que estamos a la mitad de esa parametrización. Pero también hay un elemento importante, el caso de las importaciones. Nosotros finalmente este año vamos a andar importando una cifra similar a la del año pasado, pero aquí juega un componente importante el tema del petróleo, ¿verdad? El efecto que ha tenido la reducción del precio del petróleo en términos del valor de las importaciones en la factura petrolera es una cifra cercana, o que yo estimo que al cerrar el año va a andar por el orden de los $340 millones, a pesar que lo que nosotros estamos importando, tanto de crudo como de combustible refinado, es un 15% mayor a lo que fue el del año pasado. Entonces ahí tenemos algunos elementos interesantes, pues tenemos un mayor consumo de combustible, pero tenemos una reducción de lo que nosotros estamos pagando por ese combustible. Ahora, hay otros indicadores, por ejemplo, las personas que están inscritas en el Seguro Social. Hay un elemento bien interesante. Cuando nosotros analizamos cuánto está creciendo en promedio este año en comparación con el año pasado, estamos creciendo 7.4%
con las cifras hasta donde vamos, hasta el mes de septiembre. Pero siempre los trabajadores inscritos en el INSS sufren un crecimiento importante en los meses. En el mes de octubre no es tan importante, pero en noviembre sí. Y después tenemos una pequeña caída en los asegurados en diciembre. Cuando yo hago esa estimación global, la verdad es que me está dando una cifra por encima de un 8%, me está dando 8.4%, que sería el crecimiento durante el año, incluso mayor de lo que fue el año pasado y en promedio mucho mayor del promedio de los últimos 4 años, que es por el orden del 7.1%. De manera que la verdad es que a pesar de que hemos estado en un escenario internacional complicado, parece que ese escenario internacional, y lo cual es lógico porque nosotros no estamos tan fuertemente vinculados a economías desarrolladas de la zona del euro o de China, o incluso con la propia América del Sur, no son temas que nos están afectando. Un aspecto que me llamó la atención, decía el doctor Avendaño, sector comercio ha tenido un repunte este año. ¿Qué significa eso? ¿La gente por la baja inflación ha tenido poder adquisitivo, ha comprado más, ha gastado más? Influye la inflación. La inflación estuvo empujada hacia abajo, como decía Rafael, principalmente por la caída del precio del petróleo, que estimamos alrededor de un 50% el desplome del precio promedio, del precio acumulado. La variación acumulada desde junio del año pasado a diciembre de este año andará alrededor de un 50% de caída. Comparto la opinión, 3,5%, al menos 4% máximo. Pero ¿por qué la gente se queja de la carestía de la vida? ¿Te has fijado en eso? O sea, los que tienen mayor poder adquisitivo son aquellos que trabajan en el sector formal de la economía. Porque estos ven ajustados sus salarios con el ritmo de la devaluación, incluyendo los empleados públicos. Y la inflación es 3,5%, al menos 4% este año. Ha habido una mayor capacidad de compra, pero para el 20% de la población total o económicamente activa de este país. El otro 80% es la mayoría que dice que hay carestía en la vida. Y esa carestía en la vida se explica porque los salarios en ese sector informal son bajos. Ya sabemos que los puestos de trabajo del sector informal carecen de tecnología, carecen de ocupantes con ciertos conocimientos técnicos y por lo tanto el 25% de las personas que están en ese sector obtienen ingresos menores que el salario mínimo legal. O sea, hay carestía en la vida. Pero volviendo a tu pregunta, ¿por qué el sector comercio se vuelve un elemento, un sector fundamental en el crecimiento económico de este año? No solamente por la baja inflación, sino como señala Rafael, en un momento lo dice, por el flujo de importaciones, que aunque el precio cae del petróleo, el valor de las importaciones sí prácticamente permanece constante. Ha habido una mayor importación de bienes de consumo, duraderos y no duraderos, y por lo tanto una mayor facilitación de esa compra que dinamiza el valor generado de los servicios que brinda el comercio a la población. Permítanme ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y regresaremos para hablar de las proyecciones del año 2016. No se vayan.